Bueno, buenos días a todas y todos los que están participando ahora y puedan ver esto después por diferido. Damos por inaugurado la segunda mesa de estas 14ª jornadas del Centro de Educación y Cultura Americana, que es organizado, claro, que es organizado por SECA y que este año es patrocinado por un congregado de universidades. Espérense que tengo que abrir esto para... Ay. Acá. Ya está, este borro. Un congregado de universidades, para nombrarlas todas y no equivocarme, dentro de los cuales está la Universidad de O'Higgins, la Universidad del Biobío, la de Playa Ancha, la Sociedad Chilena de Historia de la Educación, la Sociedad Peruana de Historia de la Educación, la Universidad de La Serena, que nos presta gentilmente el Zoom, la Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Atacama, la Andrés Bello, la Universidad Católica de Santiago, la U de Conce, la UNCE, la Universidad de los Lagos y la USACH. Así que damos las gracias a todas esas universidades que han confiado en esta actividad que encabeza el Centro de Educación y Cultura Americana, en esta mesa sobre educación desde y sobre mujeres, siglo XIX y siglo XX. Agradecemos a Leonora, a Isidora, que son las expositoras, y a Camila, quien va a ser la moderadora de este encuentro. Así que sin más preludio, le doy el pase a Camila. Hola, gracias Benjamín, muy buenos días a todas y todos quienes están viendo este encuentro. Para mí es un placer hoy día ser la moderadora de esta segunda mesa, titulada, como bien decía Benjamín, Educación desde y sobre mujeres, Chile siglo XIX y XX, porque tenemos el placer de tener en este espacio hoy día a dos historiadoras de la educación, chilenas, cuyos trabajos han sido muy importantes para abrir y consolidar el campo de estudio de historia de la educación e historia de la educación con perspectiva de género. Y además personas que me quiero permitir decir que en lo personal han sido muy importantes en mi propio desarrollo como historiadora en formación. Así que agradeciendo este espacio, quisiera explicar a todos los presentes que las exposiciones tienen un tiempo aproximado de 20 minutos de extensión. Puede que nos pasemos algunos minutos para redondear ideas, pero la idea es que después de esta ronda de dos ponencias podamos darnos un tiempo para hacer preguntas, comentarios y para suscitar un diálogo en torno a este tema que cada vez se vuelve más relevante socialmente, ¿cierto? En primer lugar, va a exponer la doctora en Historia Isidora Salinas Urrejola, docente de Pedagogía en Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Playa Ancha, con un trabajo titulado Políticas del Cambio, impacto de los movimientos de mujeres ilustradas y trabajadoras en el desarrollo de la educación y ciudadanía femenina 1877-1925, y en segundo lugar, la doctora en Historia Leonora Reyes Jedlicki, profesora asociada del DEP, el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, con su trabajo Escrituras Maestras, docentes en el campo cultural chileno 1880-1950. Así que sin más, dejo con ustedes a Isidora Salinas Urrejola. Hola, buenos días a todos, a todas y todes. Muchas gracias, Benjamín, por la invitación. Y también gracias, Camila, por la presentación. Es recíproco, digamos, ese agradecimiento y ese agrado también de estar juntas en esta actividad, junto también con Leonora. Habría que decir que Leonora sí, efectivamente, es una historiadora, amiga, que ha abierto también un campo interesante de trabajo que yo creo que también nos ha inspirado a todas las que hemos seguido ese camino. Así que yo por ahí también reconozco, ¿no? esa impronta y ese sello que también tenemos quienes venimos de la historia social, ¿no? Como el caso de nosotros tres, donde hacemos ese traslado, ¿no? De reflexiones, preguntas de la historia social
dialogando con otras perspectivas de la educación, de las mujeres, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que vamos a tratar de hacer en esta mesa, ¿no? En ese trabajo como también mancomunado de muchas conversaciones fuera del espacio académico, donde vamos también retroalimentando, en mi caso, algunas de las ideas que yo voy a plantear hoy día, ¿ya? Si bien el título es muy largo, el título que le puse a la ponencia abarca un espacio temporal más o menos de 65 años entre la dictación del decreto Munategui y la promulgación del derecho al sufragio femenino municipal, justamente para mirar ahí relaciones entre la demanda por la educación y el desarrollo y la consecución finalmente, ¿no es cierto?, progresivamente de derechos civiles y políticos, ¿ya? Es decir, intentando no únicamente adscribir la mirada, ¿no es cierto?, de este periodo y de las acciones colectivas de las mujeres en función de la educación, sino que mirando precisamente la educación como un eje, ¿no?, como un eje que articula acciones y también producción, ¿no?, de pensamiento y de ideas en torno a percepciones de las mujeres y que apuntan finalmente a expandir el desarrollo social de las mujeres. Entonces voy a compartir, como son muchas cosas y más que una investigación acabada, donde voy a cerrar quizás cosas, más que nada voy a abrir, ¿no? Voy a abrir preguntas y abrir algunas perspectivas para dejar ahí que quizás después podamos en la ronda de preguntas o de opiniones retroalimentar, ¿no?, estas líneas que voy a plantear en términos más iniciantes, ¿no?, más que concluyentes. Y precisamente la presentación del PowerPoint tiene que ver con tratar de sistematizar, ¿no?, y de no irme tanto por las ramas, debido a que es un periodo extenso y son muchos aspectos, al menos 3 aspectos son los que quiero plantear en este momento. Bueno, políticas del cambio, impactos de los movimientos de mujeres. En el título dice mujeres ilustradas y trabajadoras, en realidad para dar cuenta de que estoy mirando a los movimientos en términos amplios, no mirando en particular, como solemos hacer, a ninguno en específico, sino que justamente tratar de mirarlos en conjunto, ¿no?, para mirar el desarrollo de la educación y la ciudadanía femenina en este conjunto, ¿no?, de acciones colectivas y de producción de pensamiento que se está dando en este periodo entre las 3 últimas décadas del siglo XIX y las 3 primeras décadas del siglo XX, ¿ya? Bueno, la primera cuestión importante aquí es que efectivamente, si bien hay ya una historiografía que ha avanzado en el conocimiento de lo que sucede en el último tercio del siglo XIX, en relación, por ejemplo, a las nuevas formas de organización, los nuevos, o el impacto que tiene, ¿no?, la organización de mujeres, las distintas acciones también que emprenden mujeres a partir fundamentalmente de la década de 1870. Ahí tenemos trabajos importantes que hablan sobre la producción cultural, ¿no es cierto?, a través de los periódicos, de figuras que aparecen en la sociedad, figuras femeninas que son sujetos novedosos, digamos, para la época, como las mujeres que escriben en los periódicos, las mujeres que editan periódicos, y también las profesoras, ¿no?, que empiezan a expandirse, digamos, cuantitativamente a lo largo, digamos, del territorio nacional, cada vez con más voz respecto, digamos, a los asuntos propios de la profesión docente. Entonces miramos el problema educativo como un eje de las acciones colectivas de mujeres en este periodo, que es a partir del periodo liberal en concreto, ¿no?, cuando se producen las primeras digamos, aperturas, ¿no?, de espacios para que las mujeres puedan tener voz y participación o influencia, ¿no?, en el espacio público y en el espacio político, en relación precisamente a las políticas, ¿no?, que afectan la vida, ¿no?, y el desarrollo de las mujeres. Ahora, primero reconocemos algunos antecedentes previos, ¿no?, en la etapa liberal de la construcción de la República, que es la etapa conservadora, ¿no?, donde sabemos que en general en el siglo XIX, tanto en su fase de construcción republicana, conservadora y liberal,
las mujeres están representadas, ¿no es cierto?, a la manera tradicional. En eso no hay un gran cambio respecto a las ideas sobre las mujeres que se producen en la colonia, en relación a que en general las mujeres están vinculadas a valores, ¿no?, y a principios que tienen que ver con la familia, con la naturaleza, con el espíritu, pero no, ¿no es cierto?, o en ningún caso con algún tipo de rol que pueda cumplir en el espacio público, ¿no?, concreto. Eso ya la historiografía de las mujeres y la historiografía de género ha desarrollado bastante, ¿no?, estudios sobre ello. Sin embargo, aparece ahí un antecedente, un hito, que me parece interesante al menos mencionarlo, que es en 1840 un escrito, ¿no?, que recupera Miguel Luis Amunátegui, que después fue quien promulgó el decreto Amunátegui cuando fue ministro de Instrucción Pública. Él rescata dentro de cuando la poetisa Mercedes Marín del Solar muere, en la década de 1860, Miguel Luis Amunátegui escribe sobre ella, digamos como admirador de la poetisa, y descubre entre sus borradores, ¿no?, un escrito que ella tituló Plan de Estudios para una Niña. Y luego Miguel Luis Amunátegui lo publica 2 veces, hay 2 ediciones donde este libro está publicado, o este plan está publicado, y luego ya más recientemente otras colegas, digamos, han escrito sobre este plan. Es interesante porque yo diría que es uno de los primeros textos, ¿no?, textos propiamente educativos que de autoría femenina, ¿no? Es interesante porque no es el primero, pero además está escrito en la República Conservadora, en un contexto donde todavía no hay muchas posibilidades, ¿no?, de que las mujeres puedan acceder a una educación popular o una educación pública, ¿no?, para el siglo XIX, y menos, digamos, a otros espacios y roles que tienen que ver con otras, digamos, actividades, ¿no?, fuera de esta naturaleza, de este espíritu o de esta familia, ¿no?, como espacio, digamos, condicionado y definido para las mujeres durante todo el siglo XIX. Mercedes Marín del Solar también fue una de las primeras mujeres saloniers, además destacadas, de la época, que eran estas mujeres ilustradas de la clase alta que no habían tenido evidentemente una formación educacional en un sistema formal, pero sí, ¿no es cierto?, en un sistema privado, a domicilio, digamos, y con excelentes, digamos, profesores y hombres de educación de la época. Entonces ahí tenemos unos primeros antecedentes de voces de mujeres que están pensando, ¿no es cierto?, esta problemática de la educación desde el punto de vista de las mujeres, ¿ya?, haciendo esa distinción al menos que no se hacía necesariamente, ¿no es cierto?, en la etapa previa, en la colonia, al menos de parte de las mujeres hasta ahora, por lo que se conoce, ¿ya? Y además mencionar que, según Campos Harriet, ¿no?, en su texto Desarrollo Educacional, que es un libro ya, un clásico, ¿no?, de la historiografía, él plantea en su texto que hacia 1810 hay chilenas que son alfabetas y que son educadas, son ilustradas, no son muchas, pero sin embargo existen, y en general son mujeres de clase alta, y algunas de ellas son las primeras saloniers, ¿no?, las primeras mujeres digamos, de estas que dirigían de alguna manera, organizaban estas reuniones de salón, donde, digamos, se podía desarrollar, digamos, y activar la vida intelectual y política, en definitiva la conversación ilustrada, donde, diríamos, es un espacio importante de mencionar porque es uno de los primeros y pocos espacios donde las mujeres pueden desarrollarse fuera de este rol, digamos, diríamos patriarcal, ¿no?, de este rol solamente condicionado por su condición de madre, ¿ya? Entonces, en 1870 sí podemos ver de manera más sistemática una presencia, ¿no?, una presencia de una producción cultural inédita, diríamos, justamente por esa sistematicidad. Aumenta evidentemente cuantitativamente las organizaciones y grupos de mujeres que se empiezan a movilizar por la educación, ¿ya? Por lo tanto hay una producción cultural, pero también una producción de discursos y de prácticas, ¿ya?
Y en ese sentido nos hacemos la pregunta también si existe la posibilidad de pensar que en ese momento comienza también un proceso de politización de las mujeres a partir del problema educativo, una politización que después se va a configurar de manera mucho más clara en el siglo XX. Es decir, nos hacemos la pregunta por las conexiones, ¿no? y los vínculos que existen entre este periodo inicial, germinal, diríamos, o genealógico, de lo que posteriormente va a ser una construcción feminista, ¿no es cierto?, y un movimiento feminista en el siglo XX, ¿no?, que va a ser sistemático y va a ser mucho más amplio en relación a las ideas y a los temas que convocan y producen. Entonces, en este periodo de 1870 planteamos que es un momento inicial, un primer momento de esa disputa, ¿no?, de las mujeres frente a la exclusión a la que están, en la que viven, digamos, desde la colonia, desde los inicios de la República, donde las mujeres, el valor básicamente está dado en su capacidad reproductiva, ¿ya? También entran en disputa con esa exclusión porque explícitamente se plantean a favor de ampliar los límites del acceso de las mujeres a la educación. Y en concreto, en la década de 1870, el acceso a la educación superior, ¿ya? Hay un movimiento ahí que tiene como característica, ¿no?, que su demanda o su lucha está vinculada y orientada a ampliar los límites, ¿no?, de la educación de las mujeres, que hasta el momento, al menos en términos formales, ¿no?, y teóricos, estaba dado por la educación primaria, ¿no?, y la educación secundaria diríamos que tampoco tanto, ¿no?, porque los liceos fiscales femeninos se empiezan justamente a partir de este periodo, ¿no?, a fundar. Y luego, ¿qué relaciones también hay entre la demanda por la educación en la segunda mitad del siglo XIX, concretamente a partir de 1870, y los feminismos, ¿no?, que ya se proyectan y aparecen como tales en sus definiciones hacia el 1900, ¿ya? En una suerte de proyección, ¿no es cierto?, o de transición que identificamos, ¿no?, de lo que podríamos llamar desde la demanda por la educación, en el último tercio del siglo XIX, hacia la demanda por los derechos políticos, ¿no?, en realidad en un cuestionamiento, ¿no?, que nos hacemos frente a la historiografía también de las mujeres, ¿no?, cuando plantea cuestiones que aparecen zanjadas, pero que sin embargo cuando las volvemos a mirar desde otras perspectivas, abren, ¿no es cierto?, otros caminos, ¿no?, para la investigación y también otros antecedentes y otras preguntas. Como por ejemplo esto de decir, o que está un poco consagrado, ¿no?, en la historiografía, de pensar que las primeras profesiones femeninas en Chile fueron la medicina, por ejemplo, y la abogacía, ¿no?, o el derecho. Sin embargo, si miramos la historia desde el punto de vista de la educación, vemos que también dependiendo cómo definimos profesión o profesionalización, podemos plantear sin tantos problemas que quizás la primera profesión o proceso de profesionalización femenino fue la docencia, ¿no?, por su importancia y porque efectivamente son docentes digamos, en la década de 1870, quienes activan, digamos, un primer hito movimentista o hito de acciones colectivas que justamente concluyen de manera exitosa porque consiguen una legislación importante, ¿no?, que es la dictación del decreto Munati. Entonces, en ese sentido, miramos un primer momento en este campo, digamos, que estamos mirando en el siglo XIX, como un despertar feminista, ¿no? Como un despertar feminista si lo vemos desde la interpretación histórica, ¿no?, este proceso en una duración más larga, ¿no? Es un movimiento que está integrado por una diversidad de mujeres, pero lo que tienen en común es que son ilustradas, ¿ya? Es por eso que quienes componen este primer momento o este movimiento son fundamentalmente escritoras o mujeres vinculadas con la escritura, son editoras de periódicos, ¿no?, y también son educadoras, ¿no? Incluso lo pongo con un asterisco porque también siempre se piensa que en general
estas primeras grupos de mujeres son solamente mujeres de la clase oligárquica, ¿no? O de la clase alta. Sin embargo, si uno mira más atentamente, también hay educadoras y también que no necesariamente pertenecen a la clase oligárquica, sino a lo que podemos quizás definir como clase media, ¿no? Incipientemente al menos, ¿ya? Entendiendo que a su vez estos procesos del siglo XIX, quizás de ampliar el acceso o los límites de la educación de las mujeres, también se relaciona con otro proceso que es la conformación, ¿no? De una clase media femenina, justamente a partir de la apertura, ¿no? De esta vía de la educación y de la profesionalización de las mujeres. Entonces, en este momento hay un primer movimiento, ¿no? Que es súper claro, que se compone de varios hitos, ¿no? Y si uno mira en conjunto esos hitos, puede reconocer, ¿no? Que existe entonces este primer movimiento, lo estamos llamando, pero podemos también discutir y ver de qué forma lo llamamos, ¿no? Como para no pensar que es un movimiento social, porque aún creo que no tiene esa característica, pero sí movimiento para entender que son una serie de acciones colectivas que se conjugan precisamente en un principio común, ¿no? Que en este caso es lograr que las mujeres puedan acceder a rendir exámenes para optar a títulos profesionales, ¿no? A la educación universitaria. Entonces, dentro de esos hitos está, por ejemplo, la publicación del texto Educación de la Mujer, de una directora, ¿no? De una escuela superior femenina, que es Eduvigis Casanova de Polanco, en 1871, que es un texto interesante, es una fuente interesante, que yo creo que representa un poco en este periodo, este primer momento, porque lo que expone es una serie de argumentos en favor de la educación de las mujeres, pero también como respuesta, ¿no? A toda la contraargumentación que hay en el debate público que de alguna manera niega, ¿no? O limita este acceso de las mujeres a espacios educativos y, bueno, luego a espacios políticos, ¿no? Justamente porque también hay una gran resistencia de los sectores conservadores católicos a la educación femenina, bajo la consideración de que es un tipo de educación que debe estar bajo responsabilidad de la familia, ¿no? Y no del Estado. Que, que incluso son algunas cuestiones que se producen en este momento, tienen vigencia incluso para pensar en los debates que se están dando hoy día respecto a la educación pública. Entonces, ese texto es importante porque la Universidad de Chile lo dio como texto de lectura obligatoria, ¿no? Para las escuelas primarias del Estado. Entonces, eso es interesante, ¿no? Significa que hay una cierta validación ya de esa discusión que están dando las mujeres, profesoras ilustradas, y que de alguna manera la universidad y algunos sectores del Estado sí están validando, en la medida que lo dan como texto, para que se lea, ¿no? En las escuelas. Luego, bueno, también algo que ya se conoce, las solicitudes de dos profesoras que son directoras también del liceo, Antonia Tarragó e Isabel Lebrun, que solicitan, ¿no? A través de cartas escritas, que son más bien acciones simbólicas también, representativas de esa demanda que están conversando las mujeres, y son acciones directas, ¿no? De solicitud al Estado para que permita a las mujeres, ¿no es cierto?, ampliar esos límites de la educación. Luego el decreto propiamente tal, que es importantísimo como hito, como dice la historiadora Carla Ulloa, ¿no? Que estudia los periódicos de mujeres, fundamentalmente el periódico La Mujer, de 1877, donde plantea que el decreto Amunátegui es un hito de inflexión, ¿ya? Porque de alguna manera condensa una lucha por la demanda educativa o para ampliar los límites de la educación para las mujeres, pero también inicia un camino nuevo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es inflexión porque provoca un cambio, ¿no? Ese momento y ese hito en particular, que es una legislación, ¿ya? Que si bien Miguel Luis Amunátegui siempre es favorable, se plantea, ¿no? Desde su pensamiento liberal, se plantea favorable a la educación de las mujeres, son las acciones colectivas de las mujeres de esta década las que permiten, ¿no? Este hito legislativo, habría también que decirlo.
También la producción del periódico La Mujer como el primero, que es exclusivamente integrado por mujeres, todas, desde su editora, quienes diagraman, quienes imprimen, quienes escriben, etcétera, ¿no? Esa es un poco lo inédito que tiene este periódico, donde precisamente están escribiendo Eduvigis Casanova de Polanco, Antonia Tarragó, ellas escriben en el periódico La Mujer. Por lo tanto, también es importante mencionarlo y observarlo un poco más como un espacio también de convergencia, ¿no? De las mujeres y de las acciones que están llevando a cabo las mujeres en función de esta demanda, ¿no? Por ampliar los límites de la educación. Y luego otro hito interesante que lo visibiliza Scarlett Bravo en su licenciatura en Historia, ¿no? Ya se licenció en 2018, que hay una acción colectiva simultánea, ¿no? Que es la inscripción de mujeres como lectoras en las juntas calificadoras electorales, al mismo tiempo en La Serena, en San Felipe, en Casablanca y en Rengo, ¿no? Lo que también da cuenta que hay un movimiento que está pensando en el tema de la educación, pero también en el tema de la ciudadanía, ¿no? Como aspectos que son parte de una misma anhelo, ¿no? O de una misma demanda de las mujeres, al menos las mujeres ilustradas, las mujeres que están relacionadas con la educación. Entonces lo que vemos aquí es la educación como una vía de desarrollo social, pero la pregunta que nos hacemos si de alguna manera logra ser efectivamente este momento un momento rupturista, ¿no? Como lo va a ser después, posteriormente en el siglo XX, el movimiento de mujeres, ¿no? O esa vía de desarrollo social se está pensando como un desarrollo en el marco de lo existente, ¿no? En el marco de pensar a las mujeres en tanto su principal característica como mujer madre, ¿no? Que es un poco también cuando el Estado empieza a legislar sobre la educación de las mujeres, lo hace valorando precisamente su condición de madre. Y es por ser madre, ¿no?, que se le permite de alguna manera ir progresivamente adquiriendo o accediendo, ¿no?, a espacios educativos, ¿ya? Por esta transmisión valórica, ¿no?, que la mujer de alguna manera la define en la sociedad y en un espacio concreto que es el espacio doméstico, el espacio familiar. Pero también como mujer trabajadora, ¿no? Y eso es lo que plantea Eduvigis Casanova en el texto Educación de la Mujer, considerando que en los argumentos, ¿no?, que da para discutir, ¿no?, a los argumentos masculinos que están en contra de la educación de las mujeres, dice, bueno, por último, si consideran que no es importante que las mujeres madres nos eduquemos, por último, ¿no es cierto?, es importante que las mujeres trabajadoras sí se eduquen, ¿ya? Porque ahí hay un problema en el mundo popular. Y efectivamente, si la mujer es educada, puede transmitir, ¿no es cierto?, valores civilizatorios, entre comillas, hacia los hijos. Por lo tanto, también la mujer vista ahí, desde la perspectiva de su condición de trabajadora, como un agente, ¿no?, civilizatorio, entre comillas, y educativo hacia el mundo popular. Lo que tiene relación, que no es el caso, digamos, tratarlo aquí, que quizás Leonora lo va a tratar, también con el rol que tienen las maestras primarias, ¿no?, desde la perspectiva del Estado, ¿no?, y de la política estatal, en relación a su rol de madre, pero también de trabajadora de la educación. Bueno, voy a avanzar un poquito más para ir a... Me parece interesante también, sobre este primer momento decimonónico, también revisar, ¿no?, la historiografía del siglo XX con pinzas, digamos, con mucho más minuciosidad para ver, ¿no es cierto?, qué estaban diciendo las mujeres del siglo XX, que están escribiendo la historia de las mujeres respecto a este momento, ¿no? Y ahí, por ejemplo, interesante Amanda Labarca, que en el año 34 plantea, ¿no?, sobre el proceso de 1870 que termina finalmente con la obtención o con la promulgación del decreto Amunátegui, dice que mirar ese proceso, observarlo, es una manera de orientar la conciencia ciudadana. Esta de detenerse un instante en el camino de la historia y contemplar los años transcurridos desde un acontecimiento que fue semilla. Es decir, ya reconoce, ¿no?, una semilla precisamente en ese primer momento, ¿no?, de acciones colectivas y demandas de mujeres.
dice, a propósito del decreto, en lo que pareció un granito, encontró tierra fecunda y creció hasta ser un árbol, en que mecieron sus ensueños juveniles y enseguida han colgado sus nidos, las muchachas estudiantes y las mujeres universitarias de nuestra tierra. Me parece interesante por varios motivos que no voy a poder alargarme mucho, pero sí dar cuenta, ¿no?, de que está esta mirada ya. Hay una memoria en el siglo XX de las mujeres que están mirando el siglo XIX en perspectiva de memoria, ¿no?, recuperando de alguna manera esa experiencia y para reorientarla, ¿no?, en un nuevo momento, en este caso 1934, en esta década donde se están produciendo otros fenómenos, ¿no?, que están definiendo un movimiento de mujeres y un movimiento feminista, ¿no?, que va a ser mucho más amplio que el del siglo XIX. Y luego Teresa Pereira, que en la década ya de los 70, también desde una perspectiva conservadora, ¿no?, de la historiografía, habla, por ejemplo, también de la década de los 70, y específicamente del periodo de la mujer, diciendo las aspiraciones femeninas se manifestaban en un pequeño núcleo desde el periódico La Mujer. Es el mismo que abogaba por elevar la condición general de la mujer y será precursor del llamado movimiento feminista del siglo XX. Entonces, ahí también me parece interesante porque hay otro hito, digamos, que tiene relación con la memoria, ¿no? Que incluso desde este mundo conservador, ¿no es cierto?, el que representa, o de esta historiografía conservadora que representa Teresa Pereira, para mirar la historia de las mujeres, está reconociendo que en esta década de 1870 también está como este granito, ¿no?, que contribuye a lo que después se va a proyectar en un movimiento feminista en el siglo XX, ¿ya? Después hay un segundo momento donde aparecen las mujeres trabajadoras, ¿no?, como un actor, ¿no?, como un sujeto o una sujeta histórica, ¿no?, también en esta, digamos, relación, ¿no?, con la demanda por la educación. Porque también mucho se ha dicho sobre las mujeres trabajadoras, sobre el feminismo que construyen y sobre sus demandas y sus luchas, ¿no?, en contexto de sociedad, industrialización, trabajo, proletarización, etcétera. Pero quizás no se ha mirado tan detenidamente cuál es la situación, ¿no?, de la demanda educativa en ese contexto movimentista o en ese contexto de organización de clase, ¿no?, como las mujeres obreras de más o menos 1880, pero ya, ¿no?, derechamente feministas desde 1900 en adelante, ¿ya? Hay un incremento de las mujeres en el mundo del trabajo a partir de 1880 y hay un salto cualitativo en ese incremento en el siglo XX. De eso habla Elizabeth Hutchison, por ejemplo, en sus trabajos de investigación. Y también responden de alguna manera, reaccionan a una poca eficacia de la acción educativa del Estado en ese mundo, ¿no? Aunque el Estado ya ha promulgado leyes, ¿no es cierto?, y hay un camino legislativo en ese cauce, digamos, las mujeres trabajadoras no se benefician, ¿no?, de esos avances, ¿no?, ni esos desarrollos, ¿no? Ellas parten de ese principio, ¿no? Desde ahí es que empiezan entonces a inquietarse qué pasa con la educación de las mujeres trabajadoras como tales. Y por otro lado hay tensiones en el movimiento obrero frente a la participación de las mujeres en las organizaciones de clase. Por lo tanto, de la manera en que resuelven esa problemática es organizándose por sí mismas, ¿no?, en espacios propios de mujeres que se van convirtiendo progresivamente en espacios feministas, ¿no? No así en un primer momento cuando es el mutualismo lo que prima en esas organizaciones. Sí se va configurando un feminismo de clase hacia 1900, ¿no? Y hasta 1930 ya lo vamos a vislumbrar con mucha claridad, ¿no es cierto?, tanto mujeres del mundo del trabajo, incluyendo a las maestras primarias de la Asociación General de Profesores, que es lo que estudié en mi tesis, también es lo que Leonora, ¿no es cierto?, ha abierto el camino por ese tema. No vamos a poder profundizar mucho en eso porque yo creo que me queda muy poco tiempo, pero sí avanzar un poquito en este segundo momento a decir que aquí sí se expresan en relación a esa demanda educativa una política y unos contenidos feministas en los discursos y en la producción cultural, ¿no?, de estos movimientos, ¿no?
Por ejemplo, están incorporados conceptos como la madre soltera, el amor libre, la doble opresión, la instrucción, la autonomía económica, los derechos civiles y también los derechos políticos, ¿no? Con conceptos que aparecen, son propiamente del siglo XX, ¿no? En relación a las organizaciones y las demandas de mujeres trabajadoras. Y luego formas y medios de instrucción, que al igual que las mujeres, ¿no?, de la década de 1870 también fueron los periódicos, ¿no?, por excelencia, pero también fundaron escuelas nocturnas, ¿no?, para alfabetizarse y alfabetizar a las mujeres, y fundaron asociaciones en pro, ¿no?, de avances educativos para las mujeres. Este segundo momento tiene proyecciones, ¿no?, va más o menos de 1880, no son evidentemente momentos cronológicos, ¿no?, que termina uno y parte otro, sino que algunos incluso tienen momentos en que hay simultáneamente, digamos, aparecen aspectos o características de unos u otros. Pero este lo podemos identificar aproximadamente a partir de 1800, 1888, cuando se fundan ya las primeras asociaciones, digamos, o sociedades obreras femeninas, hasta 1934, que es el hito del sufragio femenino municipal, por eso lo pongo ahí, para dar un corte, pero podríamos seguir, digamos, avanzando mucho más en el periodo. Lo interesante es que como proyección aquí, y que aparece una línea ya feminista de clase, digamos, en el movimiento de mujeres, hay tensiones que después se van a digamos, a plantear o a enfrentar con el sufragismo, ¿no? Este movimiento amplio que pone como demanda central el voto, frente al cual las mujeres, ¿no es cierto?, feministas de clase, feministas del mundo obrero, van a discutir, ¿no?, en relación a que consideran que no, esa demanda principal del voto no necesariamente tiene, digamos, como consecuencia una transformación, ¿no?, de la cultura y de la sociedad, que es en definitiva lo que aspiran, ¿no?, las feministas obreras, ¿no?, o las feministas de clase. Pero también eso da para otra ponencia, ¿no? Esto solamente lo estoy mencionando como elementos, ¿no?, que sirven para pensar cómo la educación entonces entra en estas trayectorias. Y luego en un tercer momento, que es un momento de convergencia, ¿no?, y proyecciones, donde ahí en realidad lo que nos preguntamos ya es cuál es el impacto que tienen los momentos anteriores, ¿no es cierto?, en las ideas y en las políticas del movimiento feminista o de mujeres amplio de la primera mitad del siglo XX, ¿no?, que se le conoce además en la historiografía de mujeres como movimiento sufragista, pero en realidad va mucho más allá, ¿no?, del sufragismo, ¿ya?, donde la educación también sigue siendo una demanda importante, al igual que los derechos civiles y los derechos, ¿no es cierto?, económicos, en relación a lo que plantean las trabajadoras de la autonomía económica para las mujeres. Bueno, dan cuenta también de este tercer momento y de esta convergencia, ¿no?, que es mucho más interclasista. No se ve tan separado, digamos, las causas y las trayectorias de mujeres ilustradas o mujeres trabajadoras por separado, sino que son movimientos de convergencia, ¿no?, y de unidad en las luchas, digamos, y en las definiciones de las demandas de esas luchas, ¿no? Y ahí aparecen también contenidos de género y contenidos feministas, ¿no? Como la preocupación por la maternidad, la educación, el matrimonio, la política, la religión, el trabajo, distintos temas que amplían también el espectro de esa, digamos, trayectoria de la demanda por los derechos en términos generales, pero estamos tratando de mirar específicamente la educación. Ya en el siglo XX hay un lenguaje de derechos, por ejemplo, ¿no?, derechos políticos, derechos civiles, derechos educacionales, como ejes centrales, ¿no?, que mueven a las mujeres desde distintos espacios y de distintas ideas políticas también. Ahí, por ejemplo, hay mencionados algunos hitos de organizaciones de mujeres que dan cuenta, ¿no?, de esa amplitud, ¿no?, como por ejemplo los centros femeninos Belén de Zárraga, en 1915 el Club de Lectura de Señoras, en 1919 el Consejo Nacional de Mujeres, en 1931 la Asociación de Mujeres Universitarias,
y ya en 1935 con la creación y fundación del MENJ, de alguna manera se consolidan esos procesos, en tanto que el MENJ sabemos que es un movimiento amplio, ¿no? Y que además es transversal en términos de preocupaciones y aspectos clasistas, digamos, ¿ya? Y justamente se crea en 1935, luego de la promulgación del voto femenino municipal, un poco también aspirando a que las mujeres se prepararan, ¿no? Para poder entrar a la dimensión de la participación política con condiciones mucho más, entre comillas, igualitarias, ¿no? Que las condiciones históricas que tenían los varones en ese proceso. Entonces hay aquí un tercer momento de condensación histórica que tiene que ver con las relaciones entre el desarrollo de la educación de las mujeres y la formación de grupos medios de mujeres profesionales y trabajadoras, ¿ya? Y ahí quiero citar nuevamente a Teresa Pereira cuando dice en uno de sus textos que en los orígenes de la clase media femenina se encuentra el despertar de la enseñanza secundaria, por ejemplo, que me parece importante como otro aspecto, ¿no? Para mirar estos procesos y el conjunto, ¿no? De este periodo de 65 años, donde no solo progresivamente las mujeres van accediendo a más educación, o a más derechos, o a mejores condiciones desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos, sino también van configurando la aparición y desarrollo de una clase media femenina, justamente a partir de los procesos de la educación y de la profesionalización de las mujeres. Me parece que ahí hay un campo súper interesante que se puede seguir indagando. No sé cómo estoy, Cami, de tiempo. Estamos en un buen momento para ir concluyendo. Bueno, para concluir, más que como hipótesis, la verdad, le puse hipótesis, pero quizás no es una hipótesis, sino que es como una sistematización un poco de lo que he querido plantear, que evidentemente en 20 minutos cuesta, ¿no? Es súper difícil poder dar cuenta de cosas importantes, ¿no? Que se quedan fuera. Y que además como uno se apasiona quisiera seguir hablando muchas cosas más, pero para ir cerrando, quizás decir que en esta trayectoria, ¿no? Que va de 1870 a 1935, nos parece interesante observar, mirar o preguntarnos, ¿no? Por la configuración de un sujeto femenino histórico, ¿no? Que se politiza además en el transcurso de los cambios sociopolíticos y educacionales que se van ubicando en este periodo. Se politiza en el sentido que va progresivamente influyendo, ¿no? En la opinión pública respecto a los problemas de las mujeres en la sociedad. Y no solamente va influyendo en la opinión pública, sino que también va ganando adeptos, ¿no? Las causas de las mujeres en esa opinión pública eminentemente masculina. Y es por eso que también logran avanzar de alguna manera también en la legislación. También que la politización se produjo tempranamente a partir del problema de los límites de la educación de las mujeres. O sea, pensar que esa politización no está alojada necesariamente en el siglo XX a partir de la demanda por el voto, sino que se produjo antes, ¿no? En el siglo XIX, a partir del problema de los límites de la educación de las mujeres, en el contexto, ¿no es cierto?, de la promulgación del decreto de Miguel Luis Amunátegui. Y como respuesta crítica y reflexiva también, que genera un cuestionamiento frente a la educación tradicional por parte de las mujeres ilustradas, de las mujeres de élite, también de las capas medias y de las trabajadoras. Porque la crítica que están haciendo la educación, no solamente tener más acceso a la educación que existe, sino que también hay una crítica a la educación católica, ¿no? Que es la educación dominante desde la colonia y que no cambia sustantivamente en el siglo XIX, y muy avanzado el siglo XX tampoco, ¿no? Esta educación de impronta católica, religiosa, que sigue manteniendo estas ideas o representaciones de mujeres únicamente como espíritu, naturaleza y madre, ¿no? Y luego cómo ese proceso también, nos preguntamos, impactó ese proceso decimonónico en la formación de un movimiento feminista, ¿no? Político feminista,
que es amplio, que es diverso, heterogéneo, que sienta las bases para generar un nuevo tipo de sujeto femenino en el siglo XX que fue capaz de modificar cualitativamente su posición en el campo político, en el campo educacional y también en el campo cultural, ¿no? A partir del siglo XX. O sea, una mujer educada, ilustrada, trabajadora, ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces ahí también preguntarnos, ¿no? ¿Cómo impactan los procesos del siglo XIX en el siglo XX, considerando, digamos, esta conformación de un nuevo tipo de sujeto o sujeta, ¿no? También mirando, ¿no?, a las pioneras de la historiografía del siglo XIX. Yo cité algunas, pero sin duda hay otras que hay que seguir investigando y mencionando y visibilizando. Yo creo que por ahí podría quedar, espero haber sido clara y haber podido sistematizar lo más importante de lo que quería decir. Muchas gracias, Isidora. Damos por acá un aplauso virtual. Me parece que quedó súper claro. Seguramente en el tiempo de las preguntas van a aparecer comentarios. Mientras le damos el paso a la Leonora Reyes, antes de eso, comentar que acá en el chat Amanda Barriga ha compartido las redes sociales del SECA, del Centro de Investigación y Cultura Americana. Destacamos la presencia de personas que están desde la Universidad de Atacama, desde la Universidad de La Serena, y replico por acá la felicitación que Desiree López realiza a las estudiantes de tercer año de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de La Serena, quienes han participado masivamente en esta sesión, donde habemos cerca de 40 personas, lo que es un excelente número para una actividad de estas características a esta hora. Así que muchas gracias, es un súper buen indicador que seamos tantas en esta mesa y procedo a invitar a la profesora Leonora Reyes de la Universidad de Chile para dar paso a su ponencia, Escrituras Maestras, docentes en el campo cultural chileno entre 1880 y 1950. Gracias Camila, gracias Isidora por esa tremenda presentación que además, sin que nos pusiéramos de acuerdo, en realidad viene al callo con lo que voy a presentar yo, que tal vez una hebra, una continuación o una profundización sobre algunos aspectos de esta tesis o conclusiones preliminares que nos presenta Isidora a propósito de identificar estos tres momentos del proceso de politización del sujeto, de la sujeto femenina en el Chile de fines del siglo XIX y principios del XX. Entonces, partiendo, bueno, yo tengo unas láminas así con foto y todo, pero porque yo hago hartos talleres con docentes o también, bueno, soy profesora de pedagogía. Me gusta mucho trabajar estos temas también, me ha tocado la suerte de poder ser educadora de la contextualización de las prácticas docentes, lo que genera también, bueno, una serie de reflexiones que no puedo dejar de mencionar, como que también soy tributaria de esas reflexiones con las y los estudiantes de pedagogía y las y los docentes del sistema escolar. Entonces, bueno, algunas de estas láminas tienen tiempo en términos de elaboración, por eso tienen fotos, pero este relato lo adecué para esta presentación, que tiene este título que en realidad hay que entenderlo en el marco del quehacer de podríamos decir, un colectivo de escrituras. Tengo que arreglar un asunto técnico acá, un segundo. Ya. Ahí sí. De un colectivo que nace a propósito de un Fondesit, y este es el título del Fondesit en realidad, ¿no? Colectivo de Escrituras Maestras,
entonces que se constituye al alero como un paraguas, ¿no?, de una serie de otras investigaciones que están a cargo de las diferentes personas que componen este grupo de investigación, que nace también, hay que decirlo, de la convergencia de distintas trayectorias de investigaciones sobre escrituras de mujeres, sobre escrituras de maestras, pero también de otros lugares, no necesariamente de profesionales y no necesariamente son profesionales de maestras. A la vez implica una alianza, hay que decirlo también, colaborativa entre la Universidad del Paraíso y la Universidad de Chile, intentando quizá, a lo menos simbólicamente, recuperar este antiguo vínculo como institución única, ¿no? Antes que la ley de universidades de 1980, en plena dictadura militar, desmembrara, ¿no?, su principal universidad pública estatal, la Universidad de Chile. Este espacio que se constituye, ¿no?, escrituras o colectivo de escrituras maestras, es un espacio muy nuevo, comenzó el año pasado, en realidad en plena pandemia, además, un tremendo desafío para este proyecto que se ha propuesto constituir un archivo de escrituras maestras. Muchos de acá deben imaginar o han vivido la experiencia de lo difícil que está haciendo ir a los archivos en estos momentos, ¿no?, y desde ya hace 2 años. Y bueno, y tiene por antecedente un portal web desarrollado por el equipo de Claudia Montero, que es la investigadora responsable, que se llama Prensa de Mujeres. Entonces, aquí la idea también está de constituir un archivo de escrituras maestras que va a ser identificado como algo distinto a ese Prensa de Mujeres, pero también heredera de aquello, ¿no? Ahí estamos viendo si va a ser un anexo, si va a ser aparte, bueno. La presentación entonces que quiero hacerles hoy día, a propósito de la provocación tal vez que nos hace Benjamín Silva al poner este título a este panel, es presentar una de las líneas de este proyecto y que lo sitúo también a la vez como parte de un proceso personal de investigación, personal y colectivo, como les decía también, de largo aliento. Y presento algunas ideas de partida, algunas preguntas, podríamos decir, hallazgos preliminares, ¿no? Y bueno, me encantaría si alcanzamos a recibir retroalimentación de ustedes en este sentido. Como un necesario estado del arte, la situación de cómo se ha estudiado la historia de las docentes en Chile, es posible dar algunas pistas, ¿no?, de lo que se ha leído, de lo que se ha recopilado. Principalmente se ha investigado y escrito sobre profesoras secundarias. Eso es algo que es necesario plantearlo también, ¿no? Formadas en la Universidad de Chile, en el Instituto Pedagógico. Ellas aparecen en general con más escritos publicados que profesoras de otros niveles, digamos, y han dejado más huella escritural para seguir las pistas, por lo tanto, también, ¿no? Entonces, natural, digamos, que sean las más investigadas, tal vez, ¿no? Ahora, hay que decirlo, ¿no?, que solo toman relevancia política en la escena nacional como a mediados del siglo XX. O sea, ahí ya comienza a hablarse de la profesora con nombre y apellido. Antes de eso, está muy en la nubosidad, vamos a decir, ¿no? Por estas mismas huellas que van dejando con su escritura estas profesoras, ha sido posible estudiar su participación en actividades académicas, por ejemplo, los congresos pedagógicos, ¿no?, o también su producción literaria y pedagógica, ¿no? Entonces, sin duda, claro, en este contexto hay una escritura de maestra conocida por todos nosotros y trasciende los tiempos, que es Gabriela Mistral, pero mucho más investigada como escritora y poeta, ¿no?, que como maestra. Por otro lado, se han estudiado bastante las políticas de Estado sobre educación femenina, qué sé yo, libros de texto, currículum, cómo el currículum discrimina entre una educación para varones y otra para mujeres, las leyes, ¿no?, que van progresivamente durante el siglo XIX dándole un espacio en sus instituciones a las mujeres, gracias a las presiones que van desarrollando aquellas mujeres con más vínculos con el poder político, tal vez, ¿no? Ahí, bueno, Isidora habló un poco de eso y ha investigado bastante, ¿no? Y bueno, es en ese marco que se puede entender el decreto Monategui.
También se ha estudiado bastante sobre sus trayectorias biográficas, especialmente las de profesoras emblemáticas como Anne de Roussier, Brigida Walker, la misma Gabriela Mistral, Amanda Labarca. Más adelante en el tiempo, Olga Poblete aparece, pero ya mucho más adelante, como en la mitad del siglo XX. Y más recientemente se ha estudiado sus procesos de politización, como lo ha hecho María Loreto Egaña, Cecilia Salinas, la propia Isidora Salinas, ¿no? Tanto las que se sumaron al movimiento sufragista como las que dieron paso al lado, afirmando la inconveniencia de centrar los procesos de politización en aquel movimiento, y también sobre su lugar en los procesos de feminización de la docencia. Por lo general, el material documental existente trata sobre cómo se regulan, se adaptan, se domestican las docentes bajo una matriz educacional y pedagógica pensada desde y por una cultura masculina, logocéntrica, va a decir Sisus, y después Cecilia Sánchez también, ¿no? Por otro lado, también se abordan algunas organizaciones docentes como un lugar de politización y de un naciente feminismo. Entonces, es más o menos ese, no podré profundizar mucho más, pero vamos a buscar así, en términos de como el estado del arte, la situación de lo que se ha investigado sobre las escrituras maestras. Bueno, estudiar procesos históricos de construcción, ¿no? De la subjetividad de ser maestra primaria, que es donde ya estamos anticipando, va a la línea de investigación en la que me interesa aportar en este marco de este colectivo de investigación de archivo también. Tiene que ver con, bueno, las diversas posibilidades en que se expresa esta subjetividad en el marco de esta división sexogenérica de la sociedad en general, pero del sistema educativo en particular, ¿no? No sé, uno de los grandes hitos que marca esta división sexogenérica en el sistema escolar tiene que ver con que la primera escuela normal femenina, fundada casi 13 años después de la masculina. O sea, ahí hay todo algo que analizar, digamos, desde este punto de vista del por qué explica eso, aunque nos pudiera parecer un detalle, ¿no? Pero, bueno, ahora no vamos a entrar en eso, pero ahí hay un hito, por ejemplo. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Y por otro lado está estudiar esta subjetividad a través de la tensión entre escritura y autoría, que no es lo mismo, ¿no? Las mujeres no siempre escriben desde la autoría y bueno, las fuentes son muy evidentes en aquello, ¿no? Las mujeres adscriben esta cultura masculina de escribir, donde finalmente, si bien aparece algo de esta subjetividad, también hay mucho de la adscripción a ciertos marcos para encaminarse a lo público, justamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco esas son una de las claves que me interesa seguir. Bueno, en esta como escritura doble, vamos a decir, ¿no? Entre la cultura logocéntrica, la cultura masculina, el portal, vamos a decir, de entrada a la arena pública, las ponencias a congreso, con un lenguaje que va a ser muy distinto a lo que las maestras dicen sobre lo que yo quiero escribir, que van a ser testimonios, cartas, poemas, con sus distintos propósitos. Entonces, en ambos se expresan elementos de subjetividad de las maestras primarias, circunscritas en una serie de claves que tensionaban la cultura en la primera mitad del siglo XX. O sea, mujeres que no eran de élite, pero que desarrollaban ya escritura pública, aunque no fuera desde sí misma y con toda con su pensar original, vamos a decir. Pero ya estaban en la arena pública a través de la escritura mucho antes que, por ejemplo, el hito del sufragio femenino de la década de los 40. Eran mujeres que no eran de élite y tenían ahorros. Eran mujeres que no eran de élite y optaban por no casarse. Estamos hablando de las maestras primarias, ¿no es cierto? Eran mujeres de élite que no decidían no tener hijos biológicos, ¿ya? Entonces, ese lugar es un lugar clave, me parece, para entender esta temprana agencia
Ahora, ¿cómo se expresaba la subjetividad de las maestras primarias en esa agencia? Es lo que me interesa como hilar más fino, ya vamos a ver por qué. Entonces, la línea de investigación en la que aporto se podría resumir en esto, el ser maestra primaria en el Chile del siglo XX y sus aportes a la construcción de un proyecto político-pedagógico. Se circunscribe en ese periodo, ya también eso tiene toda una explicación, a ver si alcanzamos más adelante a mencionarlo, pero lo que me interesa es dejar asentada esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver con cómo las escrituras docentes expresan esta experiencia de ser maestra primaria en Chile y cómo ello se va traduciendo en el desarrollo de este proyecto político-pedagógico de largo aliento. Bueno, aquí un poco, muy rápidamente, cómo llegó al tema. En realidad resulta difícil responder esta pregunta de cómo llego a este tema si no es por un repaso de una cronología investigativa, y creo que es importante situarlo en un proceso, no como unas preguntas y como una ocurrencia que llega así como un meteorito al planeta sin previo aviso, sino que hay un proceso de construcción, ¿no? Es un trayecto investigativo, yo diría que es un verdadero tejido, ¿no? Porque son reflexiones que van y vienen desde mi lugar como educadora, desde una práctica docente y un trabajo pedagógico cotidiano de colaboración con la asociatividad docente actual incluso, pero que va mutando continuamente y bueno, también de una intensa práctica investigativa que no se entiende solo en el marco de un Fondesit, sino que de la investigación pedagógica, que es el de todos los días desde el aula a generarse preguntas, ¿no? Y yo, bueno, colaboro en eso, en mi rol de formadora de profesoras y profesoras, en ir, poder apoyar la formulación de estas preguntas y la investigación que cada una y cada uno tiene que hacer en el aula o en su establecimiento o en relación a sus sujetos educandos, educandas, ¿no? Para poder mejorar las prácticas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se mezcla el campo histórico con el pedagógico innegablemente, ¿no? Entonces, este tránsito entre el campo histórico y el campo de la investigación educativa es lo que ha ido sincerando también, ¿no? Este tránsito, este paso de ida y vuelta, las preguntas, las metodologías que se plantean en este trayecto investigativo, perspectivas teóricas, ¿no? Que no resultan solo de las clásicas del campo de la historia, sino que van dialogando, ¿no? Las perspectivas teóricas también desde la pedagogía. Y sin duda la reflexión que se quiere centrar sobre la subjetividad docente también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, en la tesis de doctorado, por ejemplo, que es del campo de la historia, donde yo me formé, descubrí a través de la revisión de la publicación Nuevos Rumbos, ¿no? Que se centra en la década de los años 20, las primeras maestras primarias organizadas que escribieron sobre sus malestares, ¿ya? No solo malas condiciones de trabajo, sino denunciando el conservadurismo pedagógico encerrado, no solo en las escuelas normales, sino el conservadurismo pedagógico que les pedían replicar a ellas como maestras en las escuelas primarias populares. También aparecían dibujados en esta publicación sus demandas sectoriales, sin duda, ¿no? En estos procesos de colectivización que mencionaba Isidora hace un rato, los anhelos de una escuela libre, de una pedagogía respetuosa de la integridad psíquica y biológica, y por qué no decir fisiológica, ¿no? De la infancia popular. Entonces fue muy importante descubrir para mí esa fuente, digamos, que me permite hasta hoy día revisitarla y siempre me va nutriendo porque son nuevas preguntas, son nuevas perspectivas. En el postdoctorado descubrí cómo muchas de estas escritoras de Nuevos Rumbas emergieron con ensayos reflexivos mucho más elaborados, ¿ya? A través de la producción escritural de una editorial que se levanta en Curicó, que es la editorial Nervio, y que dentro de sus publicaciones surgió la revista Nervio, donde ellas escriben en la década del 30, a través de
bueno, eso por un lado, y por otro lado, a través de fuentes documentales, ¿no? En el postdoctorado también pude divisar trayectorias, ¿no? De estas profesoras, donde llevaban a la práctica estas ideas, incubadas en los años 20, en los años 30, se concretan, ¿no? A través de su quehacer como maestras, pero también ya como directoras de escuelas públicas, de escuelas públicas populares, en las periferias de los centros urbanos, en las zonas rurales también, que son estas escuelas consolidadas, que tenían el sello además de ser escuelas de experimentación. Bueno, este diálogo entre escuelas públicas, entre experimentación pedagógica y entre que sean populares, digamos, o sea, no era el Liceo 1 de Niñas, no era el Instituto Nacional, ¿no? Eran escuelas mixtas además. Bueno, ahí uno puede ir viendo entonces este proceso, vamos a decir, intelectual también, de cómo resolver en la práctica lo que estaba solo en las ideas, ¿no? Entonces ahí vemos el caso, por ejemplo, de Luz Maria Leighton, que es uno de los que profundicé, que es la directora de la Escuela Consolidada de la Población Dávila Carson, en la comuna de San Miguel en ese entonces, entre el año 1953 y 1973. Luego, en el Fondesit sobre cuestión docente, y a través de un enfoque que me tocó descubrir con el intercambio interdisciplinario con investigadoras desde el campo de la filosofía y también desde la psicología, con Ana Arévalo por la filosofía y con Rodrigo Ornejo desde la psicología, descubrimos el enfoque biográfico narrativo, donde ahí claramente nos internamos en un universo en sí mismo, que es el terreno de la subjetividad docente y específicamente de las maestras, pero en la actualidad. Luego está este Fondesit del ser docente en Chile, tensión histórica y perspectiva a través del enfoque biográfico, pero también etnográfico, donde ya le dimos una dimensión histórica a esta subjetividad, instando a las propias maestras a escribir sobre su experiencia de ser docente en Chile. Y así nacen 10 relatos de vida de maestros y maestras a través de un proceso que implica la autoría del mismo o misma docente, acompañado por un equipo investigador que hace de editor, pero sin suplantar la autoridad docente. En el libro ese que aparece a la derecha, sobre la historia y la formación docente en Chile, también ahí hubo que buscar en un capítulo que está dedicado a la formación de las maestras específicamente, relatos autobiográficos que dieran cuenta de la subjetividad otra vez, pero durante la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, ahí con sorpresa nos dimos cuenta que había muy poco material de las profesoras y por ahí, bueno, buscando, encontré cosas de Olga Poblete, Viola Soto, Gladys Marín, que habían escrito sobre su percepción, sobre su experiencia de ser estudiante en una escuela normal. Bueno, hay muy poco material que dé cuenta en general de la experiencia interna finalmente de las maestras, o esta experiencia subjetiva de las maestras de ser estudiantes del sistema escolar y maestras o profesoras del sistema escolar. Entonces, entender esta subjetividad así, ¿no? Como los sujetos que ponen en práctica su propia interpretación de los condicionamientos sociales, políticos, culturales, socioeconómicos, por supuesto. Estoy tratando de avanzar, pero no. Bien, aquí algo que no voy a poder profundizar mucho, pero me gusta mucho esta imagen para hablar de subjetividad de docente, subjetividad docente femenina en este caso, ¿no? Este es una composición que es declamada por 2 alumnas de la Escuela Normal de Preceptoras de Santiago en un hito que es el traspaso de la Escuela Normal de Preceptoras de manos de las congregación de monjas francesas, de Ana de Roussier,
que estaba asumando, digamos, desde 1854 y que fue el condicionamiento para que se pudiera fundar una escuela normal que va a formar a maestras, a maestras normalistas, ¿no? Entonces, en 1886 hay un traspaso a, vamos a decir, la primera directora civil, Teresa Adametz, y se genera este acontecimiento, que es un evento, donde se les pide entonces a las estudiantes poder declamar este poema, vamos a decir, esta composición que se llama La Normalista, y habla mucho de estos condicionamientos por los que vamos a entender la profesión femenina de maestra durante no solo el siglo XIX y XX, sino que hasta el día de hoy, diría yo, ¿ya? Podríamos estar mucho rato conversando sobre esto, pero me quiero fijar en un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, el primer párrafo habla de los deberes, finalmente. ¿Qué se le encomienda? ¿Qué le encomienda el Estado, la sociedad a estas maestras normalistas? Primero, la misión, ¿no? Entonces, ahí tengo subrayado las frases clave, pero en realidad habría que leer todo el párrafo porque ahí uno tomaría mucho más el pulso de la densidad de esas palabras, de esas ideas, ¿no? Pero dice ahí, para cumplir mi angélica misión. Las hacen declamar en voz, en primera persona además, ¿no? Después está esto de el amor, ¿no? El amor incondicional, amar al niño es mi supremo amor. Luego, ¿a dónde vas? En ese tercer párrafo, ¿no? ¿A dónde vas? Le dice buscando al ignorante para decirle, escucha la verdad. Entonces también ahí, obviamente, y sin duda está el paradigma ilustrado, donde la única verdad va a salir del sistema escolar formal. Está la moral cristiana, la moral católica específicamente. Bueno, ahí indico una idea que aparece ahí, el mártir del Calvario y de la cruz. O sea, esto del martirio también es algo que se le transmite desde muy chiquitita. Un dato, ¿no? Las que declaman ahí tienen 12 años. Entonces, ser un mártir como lo fue Cristo en la cruz, ¿no? O sea, también ahí hay que ver cómo se proyecta finalmente en el quehacer docente hoy en día. Y la precariedad como algo que hay que asumir, ¿no? O sea, es parte del ser docente asumir que yo también soy jornalera de la idea, ¿no? Espigando en el campo inmaterial al que entra en la vía la pelea, le entro con la salvia intelectual. O sea, el trabajo intelectual va a compensar la precariedad de las condiciones del trabajo de las maestras. Entonces, en general, podríamos juntar todos estos elementos y claramente ponerlos en un solo concepto que me interesa destacar, que es la abnegación, ¿no? Este criterio de la abnegación para el ser maestra es algo que va a entronizarse en esta subjetividad desde muy pronto, pero también están estas como condiciones valóricas, por un lado, pero que se expresan o se entrelazan con estas condiciones del trabajo docente que finalmente van a ir dando cuenta de una triple experiencia de exclusión de las maestras, ¿no? Una política, una económica y una gremial. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en esta circunferencia café, aparece el circuito masculino, ¿ya? Está bastante esquemático, pero es para comprenderlo en muy pocos minutos, ¿no? Donde desde el egreso de las escuelas normales de varones, la salida laboral va a ser bastante fluida, porque, y después en el recuadro que viene después, ¿no? el del clientelismo político, va a ser una sola cosa, ¿no? O sea, en general, las amistades, los vínculos que se van generando a través de estos profesionales de los sectores populares o los sectores medios bajos de la sociedad chilena, con determinados políticos que ocupan cargos dentro del servicio educacional, el Ministerio de Educación del momento, va a hacer que haya todo un circuito de favores donde los sujetos
varones docentes que egresan las normales van a quedar mucho mejor posicionados que sus compañeras mujeres, que no están y no pueden integrarse en este circuito nada más porque no están en esa dimensión de la política, del ejercicio político, que es la clave electoral, ¿no? Entonces, en general, los maestros normalistas van a quedar muy bien ubicados en los centros urbanos, donde se paga mejor, pero además es todo mucho más cómodo, hay más infraestructura. Y por fuera, ¿no? Las que egresan de las escuelas normales, que va a ser recién en 1860, como 20 años después de sus compañeros varones, van a en general o encontrarse desocupadas o las van a enviar a lugares muy incómodos, muy intimidatorios, como es imaginarse ser una maestra rural sin muchas redes, durmiendo en la escuela, cerca de las haciendas, un mundo masculino bastante conservador, y bueno, siendo objeto de innumerables vejaciones, que son las que se van a denunciar a través de los periódicos que ahí algunos mencioné. Entonces las maestras excluidas y circulando por fuera de este círculo, donde entonces son excluidas porque no son de una clase, no provienen de una clase social que tenga muchas redes para pedir ayuda, están excluidas del circuito político donde pueden desarrollarse privilegios, favores, pago de favores, en fin, y también dentro del gremio van a ser excluidas en términos de que estas reivindicaciones propias del sector femenino docente van a ir saliendo muy tímidamente, muy progresivamente, muy de a poco, y va a tener que ver justamente con este proceso de politización que Isidora dio cuenta hace un rato. Entonces, ya, centrándonos en uno de estas fuentes, nuevos rumbos, ¿qué nos da como antecedentes nuevos rumbos? Bueno, que se constituye en el primer medio tal vez donde las docentes primarias van a poder denunciar esta realidad de la que hablábamos recién. Y van explorando esta denuncia o dar cuenta de su situación a través de distintos tipos de escritura, distintos tonos y también distintos propósitos. Algunos son testimonios enviados, digamos, así como un mensaje en una botella en el mar, o sea, sin mucho destino y sin mucho, digamos, expectativa de recibir algo en relación a esa denuncia, o sea, esa expresión de malestar. Pero algunas sí, por ejemplo, se constituye el Comité de Normalistas Desocupadas y van a expresar una demanda muy concreta a través de este diario, donde van a esperar recibir respuestas, ¿no? Entonces, en este periódico, en esta publicación, vamos a decir, porque no es exactamente un periódico, tampoco es exactamente una revista, pero vemos por lo menos 30 autoras aparecer, donde hay todo este género de escrituras, ¿no? Hay declamaciones, hay ensayos, hay cartas, hay poemas, hay anuncios de novelas de profesores, hay relatos de experiencia. Y aquí muy rápido, pero es como para dar cuenta que hay nombres y apellidos detrás de todas estas autoras y también de la organización que es la Asociación General de Profesores, que da a luz, que origina este medio de comunicación de las demandas y expectativas del movimiento de maestros normalistas, maestros y maestras normalistas de la década del 20. Entonces ahí aparece una identificación que hice en mi tesis de doctorado de cuántas mujeres y qué nombres tienen las participantes en cada convención de esta Asociación General de Profesores. Y ahí, bueno, ahí vamos viéndolas. Y como para ir ya terminando, quisiera detenerme en un extracto que me gusta mucho trabajar en pedagogía porque vamos dándole ciertos elementos de historicidad a través de las herramientas teóricas y metodológicas de la historia de la educación, pero en diálogo con estas reflexiones que provienen de la práctica docente. Es una de estas cartas que aparecen en Nuevos Rumbos justamente. Es una carta que me gusta mostrar porque no es precisamente una profesora organizada, es simplemente una profesora. Es una profesora primaria, una maestra primaria, rural, una normalista, y que es presentada por un colega que se llama Juan Ramón, que tiene
ligaciones con este medio, con Nuevo Rumbo, que se llama Juan Ramón. A la izquierda está el original. Si ustedes ven en el párrafo de la segunda columna arriba, está la presentación que hace Juan Ramón de lo que él mismo va a llamar una carta de mujer. Interesante, se llama una carta de mujer, no de profesora. Y la que firma es Olga Echenique. Voy a leer muy rápido y voy a tener solo esto que está marcado. Dice Olga Echenique: me fastidio enormemente, querría cambiarme, querría ser otra. Nada, aquí estoy enterrada, se pudrirá mi espíritu. Tengo alas, tengo anclas, no puedo volar, no puedo anclarme. Cadenas y más cadenas, deberes, tantas cosas que nos fijan y nos eternizan. Ayer y hoy, mañana, igual, siempre igual. Se hizo lo mismo. Horas reglamentadas y marcos estrechos. Jaulas, jaulas. Y proclamamos la santa libertad. Porquerías. No sé realmente, no sé qué hacer. Aquí nada puede hacerse. Su majestad del convencionalismo tiene razones claras y convincentes. Luego la moraleza que me hicieron tragar como un purgante y que yo a mi vez hago tragar a mis pequeñas alumnas, esa tiene el dedo levantado y ordena la resignación y el cumplimiento del deber. Cumplimiento del deber. Entonces, sigue, ¿no? Pero vamos a dejarlo hasta acá simplemente para destacar este párrafo donde Olga Echenique lo que está haciendo es justamente, tal vez no tanto denunciar, sino expresar su malestar de estar haciendo algo que a ella no le gusta, ¿no? O sea, pero ella asume que lo hace. Entonces, ella hace lo que describe como hacer tragar a sus pequeñas alumnas ese purgante que es sinónimo de la moral, ¿no? La moral con la que ella siente que no comulga, pero que lo hace igual. Y la presentación de este profesor colega, Juan Ramón, que lo traduzco acá para verlo más claro, es así como Juan Ramón presenta a Olga Echenique, ¿no? Y su carta. Desde un rincón lejano de una provincia austral ha llegado hasta nosotros la voz vibrante de una mujer nueva. Acostumbramos a oír siempre los mismos comentarios sobre las románticas almas provincianas que tras las amarillentas cortinas observan con ojos bondadosos el tedio del ambiente eternamente igual. Nos sentimos ante las palabras desnudas de una maestra joven, sacudidos por la esperanza de una cercana rebeldía femenina. Lo que me parece interesante, bueno, después dice, su grito es esperado, merece ser escuchado por todas las mujeres que se han dedicado al profesorado. Es interesante que Juan Ramón, a una carta que está en el fondo, un segundo que se me está acabando la batería, a una carta que está expresando el cómo, está describiendo el cómo soy una maestra que replica, ¿no? Que replica estos condicionamientos valóricos, estos condicionamientos también más materiales, ¿no? Está siendo presentado o expresado por este presentador como una rebeldía femenina, ¿no? Como algo que tienen que escuchar todas las mujeres, una voz vibrante, una mujer nueva. Y uno lo que ve, en contraste, tal vez un discurso un poco como de una maestra que lo único que quiere es salir de ahí, ¿no? Una maestra sufriente, que no lo está pasando bien. Bueno, lo voy a dejar ahí como entrevero, como para seguirle dando vuelta, para que nos vayamos pensando en aquella frase, pero quería ponerle una de las múltiples interpretaciones que uno puede hacer de este párrafo, ¿no? de esta carta, y que tiene que ver con un concepto que aparece en textos de Gilligan, Carol Gilligan, que es una de las autores que yo sigo para trabajar esto de la subjetividad docente, que es el de la voz libre, en su libro La ética del cuidado. Bueno, ella dice, la reivindicación de una voz libre como un punto de inflexión en el desarrollo moral de las mujeres, al liberar a las mujeres de las garras de una moralidad femenina que hacía de trampa. Otro extracto. En el nombre de la bondad, las mujeres habían silenciado su voz. La liberación de una voz honesta sucedía tras el reconocimiento de que la abnegación, a menudo considerada máxima expresión de la bondad femenina, en realidad moralmente resulta problemática
al implicar la renuncia a la voz y la evasión de las responsabilidades y las relaciones. Gilligan lo que propone es que la capacidad de cuidar es algo esencial a todas nosotras, ¿ya? Ella dice, sabiendo entonces que como humanos, estoy leyendo en otro apartado un extracto, ¿no? Somos por naturaleza seres receptivos y relacionales. O sea, por esencia, las bebés nacemos siendo receptivos y relacionales. Nacemos con una voz, ¿no? Nacemos con una capacidad de comunicarnos. Y con el deseo de vivir en el seno de relaciones. Entonces, me gusta mucho una pregunta que se plantea Gilligan, que es, ¿cómo hablamos de ética? ¿Ya? Disponemos en nuestro interior de todos estos requisitos, tanto para el amor como para la ciudadanía en una sociedad democrática. Porque para ejercer ciudadanía en una sociedad democrática necesitamos de estos lazos, ¿no? Necesitamos del amor, necesitamos amar. Entonces, ella se pregunta, ¿qué se interpone en el camino? ¿En qué momento perdemos esta capacidad? Y encuentro muy interesante que ella, más que poner que la educación es la que nos va a dar estos elementos, es una capacidad innata que vamos perdiendo en el proceso de constituirnos en sujetas y sujetos. Esta capacidad de cuidar al otro, se pierde o se transforma a través de lo que Gilligan va a decir, hitos de iniciación. O más bien lo llama así, se traiciona. ¿Ya? Se traiciona, no es que se pierde, se traiciona, dice Gilligan. Los varones jugarán a que abandonan esta capacidad muy tempranamente, siendo niños, ni siquiera en la adolescencia, y las mujeres más bien pasan a asumir un rol en torno al cuidado, pero un rol, ¿ya? Que es distinto a esta capacidad innata. Bueno, esta capacidad durante el desarrollo de las personas se va ocultando, se va silenciando. Sin embargo, dice Gilligan, vive ahí, vive con nosotros y nosotras, ¿no? Oculto pero presente. Y ahí cito algo que ella dice, la genialidad de la disociación como respuesta al trauma es lo que se disocia, lo que se separa de la conciencia y se mantiene oculto, pero no se pierde. Está ahí, ¿no? Está ahí lo que realmente queremos ser. Pero en cambio, asumir una voz que, por ejemplo, evidencia nuestra tradición a lo que creemos está bien de manera pública, es el paso para la integración que supera la disociación. O sea, lo que hacen muchas de estas maestras, lo que yo creo, y por eso sigo a Gilligan, ¿no? Es una lucha por la integración y terminar con esta disociación un poco, ¿no? La ética del cuidado no es una ética femenina en ese caso, ¿no? Sino que es una ética feminista, dice Gilligan. Pero en el nombre de la bondad, las mujeres han silenciado esa voz esencial que nace con nosotros. Entonces la voz libre es un gesto de cuidado, pero no del cuidado abnegado que está en este poema o en esta declamación de la inauguración de la Escuela Normal de Mujeres. No del cuidado abnegado asociado a una moralidad femenina, sino el de la integración, el de la escucha real, ¿no? Donde se integran razón, mente, el yo, tradicionalmente asociado a características masculinas, y el del cuerpo, las emociones y las relaciones tradicionalmente asociados a lo femenino, ¿no? Entonces, una integración. Esto nos va dando una dimensión de la subjetividad docente, con esto voy terminando, femenina, tradicionalmente asociada a un deber ser profesional femenino, que se asocia a la prolongación del rol materno en la vida profesional, que transita a un grupo de mujeres normalistas que desarrolla un saber hacer, un saber pensar, un saber reflexivo en colectivo, donde emerge su autoría y que dará origen a una de las corrientes políticos-pedagógicas más relevantes de nuestra historia, que es el movimiento de la educación consolidada o el movimiento de las escuelas consolidadas. Este movimiento de las escuelas consolidadas, de la experimentación en las escuelas populares estatales, no se entiende sin estas maestras primarias que hemos visto acá, que hemos puesto acá, y que a quienes creo que hay que seguirles la pista biográficamente con toda su subjetividad.
con todos los elementos de condicionamiento que expresan sus escritos, y ahí, bueno, hay unas fotos de algunas de las emblemáticas, Luzmila Leighton, Sara Perrin, Aide Azócar, que son sujetas que aparecen en todo este recorrido histórico desde los años 20, Aide Azócar es estudiante en esa época, Luzmila Leighton un poco mayor, ya es maestra primaria, hasta el año 73, ¿no? Ellas influencian no solo en la experimentación pedagógica como corriente, sino que llegan a influir en decisiones políticas, por ejemplo, el del gobierno de la Unidad Popular. Se sabe muy poco de cómo influencian estas maestras con sus escritos esta idea de escuela que aparece en la política educacional de la Unidad Popular. Sus ideas se encuentran aún vigentes innegablemente en la discusión por redefinir el derecho a la educación pública, democrática, deliberativa en términos pedagógicos y no sexista. Ese es como un desafío pendiente de ir, a propósito de integración, integrando en el relato, ¿no?, lo que han hecho estas maestras que han transitado hacia la integración, hacia esa voz que recupera de alguna manera esto que es esencial a todos nosotros y nosotras desde nuestros inicios en la vida humana. Bueno, muchas gracias, lo voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias, Leonora. Un aplauso también virtual a tu trabajo. Como verán, estamos tremendamente pasados de la hora. La planificación inicial planteaba que esta mesa fuese hasta las 11:30, pero realmente es difícil acotar más aún estos tremendos trabajos que, como bien decían Isidora y Leonora, dan cuenta de trabajo de décadas que ambas han desarrollado, del que quizás ahora se está hablando mucho, pero también destaco la persistencia con que ellas, como historiadoras, han trabajado por instalar la relevancia historiográfica e histórica de seguirle la pista al trabajo docente en clave femenina y feminista. Entonces, me parece que fue un excelente espacio, no solo para conocer sus investigaciones actuales, sino para entender el desarrollo de estas líneas investigativas en un marco temporal que ya cumple más de una década. Entonces, les doy muchas gracias y como tenemos acotado el tiempo para las preguntas, invito a que tal vez una o dos personas, si tienen preguntas o comentarios, puedan hacerlo. Sin antes decir que me parece también súper necesario que ampliemos estos espacios de encuentro para poder efectivamente dialogar y conversar y seguir encendiendo esta chispita que se enciende a través de estas jornadas en un tema que después de escucharla a ustedes parece inagotable. Entonces abro la palabra para alguno de los asistentes que quisiera comentarle algo a las expositoras. Tal vez algunas felicitaciones o impresiones, considerando que hay gente de regiones, que no solo habemos personas de Santiago, que es algo de lo que habló también Leonora en su exposición. ¿No? ¿No hay manitos levantadas? Benjamín, tal vez quieres decir algunas palabras para cerrar. Sí, yo quiero dar las gracias a Leonora, a Isidora y a Camila por el desarrollo de esta mesa. Creo que es muy interesante. Como dijo Camila, habían personas de Copiapó, de La Serena, de Santiago, de Chiloé, de Viña, Valparaíso, eso conté yo. Así que ha sido muy bueno. Esta mesa va a quedar grabada para poder después difundirla a través de las redes sociales de SECA. Se la haremos llegar a las expositoras y a las moderadoras. Así que, en honor al tiempo, tengo que contar que esta mesa tenía una segunda patita que iba después, pero que por problemas de calendario a última hora se programó para el lunes 25. O sea, ahora es 11, después 18, en 2 semanas más. Así que les vamos a hacer llegar todos los mecanismos para incorporarse a esa mesa que va a hablar un poco sobre
el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Así que, por mi parte, eso. Sí, tenemos en el chat una pregunta de Amanda, a Leonora Reyes. ¿Cómo visualizas las continuidades y cambios de este rol de los cuidados presente en la formación docente y prácticas pedagógicas de las mujeres profesoras? Sí, le agradezco la pregunta, Amanda, pero creo que de verdad, si estamos tan justo en el tiempo, me da no sé qué, porque en realidad se abre un tema ahí súper interesante, me encantaría, pues, pero como que es largo, podríamos intercambiar, Amanda, por correo, si te parece. Escribámonos, porque es un tema que me apasiona, pero no, así como en general, muy como titular, es que yo diría que hay muchos aspectos de este rol, no de esta ética del cuidado, sino que este rol que, que sigue, que permanece, ¿no? Tal vez no en las mismas condiciones, pero esto que se ha llamado la feminización de la docente sigue, de la docencia en general, sigue muy presente. Sabemos que el profesorado es una profesión muy feminizada, pero muy feminizada, o sea, en los niveles educativos, bueno, por ahí escuché que habían estudiantes de educación parvularia, me parece que son como el 98% mujeres en todo el país. Entonces no es un poquito feminizada, es entera feminizada. En educación básica son como el 85%, según tengo entendido. Claro, en los primeros niveles educativos. Y luego en la media se empareja muy brutalmente. También da para reflexionar, ¿no? Es más 50 y 50, incluso creo que en el científico humanista un poquito más mujeres. Bueno, pero por un lado eso, por otro lado también la asociatividad femenina, ¿no? Es bastante dentro de los gremios más conocidos, de cómo se organizan, se asocian las y los profesores, las mujeres tienen un rol bastante tenue, por no decir invisible, o casi no aparecen, ¿no? En las directivas no hemos tenido nunca una presidente del colegio de profesores, por ejemplo, en los roles directivos en general de los establecimientos, también son más hombres que mujeres, más varones que mujeres. Ya en la parte como de la aplicación, de la implementación, jefes de UTP hay un poco más de mujeres que de hombres. No sé si son más mujeres que hombres, pero andan más parejos. Entonces, bueno, esas continuidades son súper interesantes de reflexionar, ¿no? A la hora de analizar los condicionamientos de la profesión docente, pero yo creo que daría para una conversa que sería mejor retomar en otro momento, y si quieres nos escribimos, Amanda, sin ningún problema. Sí, muchas gracias. Yo para finalizar quisiera decir que, como hacer un mini balance muy cortito, que creo que ambas presentaciones nos invitan también a pensar como la larga duración de esta lectura como en clave de género de la pedagogía. Me parece que las aportaciones que realiza Isidora sobre las profesoras como primeras profesionales que han sido como no nombradas en esa historia como más emblemática de su incidencia en la formación de un sujeto femenino politizado y del movimiento feminista, así como todo lo que nos plantea Leonora sobre las escrituras docentes, que también permite pensar otros cruces disciplinares para seguir construyendo esta historia social con perspectiva de género descentralizada. También me parece súper apasionante como esa mirada que hace desde las regiones, editoriales que se fundan en ciudades que no son Santiago, profesoras escribiendo desde sus puestos en escuelas rurales, eh, abre como muchas ventanas como a la reflexión de la historia de la educación que creo que ha sido un honor escuchar esta mañana a través de la palabra de ustedes como maestras también y formadoras de profesores. Así que muchas gracias, Benjamín, y a cada una de las presentes. Esperamos poder replicar estos diálogos en otros espacios, tal vez en otros formatos, y por supuesto seguir conociendo los trabajos de Leonora y de Isidora, que tienen tanto que decir.
Así que muchas gracias, damos por cerrada esta sesión. Muchas gracias a todas por escuchar. Adiós, muchas gracias.